Qué gusto estar aquí otra vez nuevamente con la presencia de Dios, ¿verdad? Es algo importante en nuestras vidas, poder sentir esa presencia de Dios y le doy la gloria. Y vamos a orar para que esté el Espíritu Santo aquí. Amantísimo Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que seas tú ungiendo esta lección, Señor, para que podamos nosotros estar en tu presencia todos los días y que esta palabra caiga, Señor, a nuestro corazón. Ilumina, Señor, mi corazón, guía esta palabra, Señor, para que pues sea clara, eficaz y que tú estés aquí presente en cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a ordenar nuestras mentes, nuestros corazones y que todo fluya, Señor, bajo tu mano, bajo tu gracia, por el poder que nace de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo estoy muy contenta de que nuestro Señor Jesucristo pues nos dé habilidades, ¿no? Que nos podamos hacer varias cosas, podamos guiar nuestro cuerpo hacia donde queramos, poder guiar un auto, poder guiar apagando la luz, poder tener un orden, ¿no? En cada una de estas habilidades que Dios nos ha dado. Y qué bonito es guiar los objetos, ¿no? De nuestra casa, ¿no? Vamos a poner de ejemplo la casa, donde podemos guiar los objetos de un lado a otro, tomarlos, cambiarlos de lugar, donde se vean más bonitos, más presentables, que haya un ambiente muy bonito, que las camas estén de cierta manera que me sienta yo a gusto, el poder poner una plantita, ¿no? Que se vea luz, que se vea florecida. Y así varias situaciones que podemos nosotros poder colocarlos, ¿no? Y es muy bonito esa guianza que podemos hacer, pero qué tremendo, ¿no? Es cuando tenemos un evento y no me van a dejar mentir, viene la suegra, vienen los hermanos, vienen los tíos y todos al final de la convivencia empiezan a acomodar, a lavar los trastes y acomodar, y qué tremendo es al otro día que ya no encuentras nada, ¿no? Entonces, pues se vuelve un caos, ¿no? Porque pues ahí están las cosas, pero están desviadas, cambiando de lugar, están movidas, y entonces pues entra un conflicto en mí, ¿no? Entonces, es muy importante saber quién guía nuestra vida. Y el tema de hoy se llama ¿qué es lo que guía tu vida? Entonces, ¿sabían que ustedes son la casa de Dios? Donde Él habita y donde quiere seguir habitando. Él puede construir algo hermoso, Él ve donde hay desorden, Él la limpia, Él restaura todo daño, Él repara todo lo que está roto, Él renueva. Él pule para que brilles y Él riega para que florezcas. Él ordena tu vida. Entonces vamos a ver uno de los puntos en los cuales quizás te estás dejando mover, guiar por alguna otra cosa, o te estás dejando guiar por un mal recuerdo, por un temor constante, una costumbre involuntaria o razones muy comunes como la culpa. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido culpables de algo que hicimos, algo que cometimos, o algo que nos señalaron quizás en la niñez? Quizás nos pudieron dañar en el momento que decían que nosotros éramos culpables de algo que quizás no era así, y que vives cargando todo el tiempo. Hay muchas circunstancias que puede estar sucediendo y moviendo tu vida, guiándola para algo contralucha. Es muy difícil reconocer y saber que eso que te está guiando está separándote de la gloria de Dios, de las promesas de Dios. Y entonces es muy importante que sepamos y canalicemos ese dolor que tenemos de tiempo y que no hemos podido superar y pasar, ¿no? Caín fue uno de ellos que se sentía culpable porque cuando mató a su hermano,
él se sentía culpable y huía, y Dios le dijo, vas a ser un fugitivo errante. Pero Dios le dio un propósito y Dios le dio algo para avanzar y para salir adelante, porque somos el resultado de un pasado, ese pasado que nos ha traído a consecuencia y que nos ha dañado, y hemos tomado precisamente esa culpa, ese miedo, ese temor, y ese pasado lo tenemos cargando y ya es momento de soltar, ya es momento de no tenerlo. El propósito de Dios no está sujeto al pasado, está sujeto al propósito de Dios. Dios da oportunidades. Y que reconozcan que hay un Padre y que va a dar ese propósito, pero tienes que estar soltando todo aquello que te ha dañado y tener esa comunión con nuestro Dios, tener esa plática y acercarnos todo el tiempo con Él. También vemos que los marianitas destruyeron Israel y también robaron ganado. Y se volvió, pues, Israel pobre, ¿no? ¿Y qué hizo Gedeón? Pues Dios, de ser un hombre valiente, cobarde, lo hizo un hombre valiente, porque Dios transformó. Dios hace que ahora sí que es un experto en borrón y cuenta nueva. Dios transforma toda situación. Vemos situaciones muy difíciles, pero que sabemos que Dios las puede transformar y las puede cambiar. La fuerza para la transformación venía siempre, siempre, siempre de Dios. Y la bendición que tenemos de Dios es el perdón. El perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia los demás, el perdón hacia la misma vida, las mismas personas que nos han señalado, que nos han criticado, que nos han devaluado. Y dice la palabra de Dios en Salmos 32:1. Feliz es el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Entonces Dios ha perdonado todas esas situaciones por completo. Él no se va por poquitas cosas, esto sí, esto no, por completo ha sido perdonado sus pecados y todas sus culpas. No puede ser minimizado, ni irritado, ni dañado. Ya tienes que olvidar esa parte de la culpa y del pasado. Otro punto que vemos que muchas personas también los guía, que es la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En lugar de sacarlas ese dolor, siempre está ahí clavado como si fuera un clavo. Ahí está en una madera, en un madero. ¿Y qué sucede? El madero se hace polillado, ¿y qué sucede cuando pasa más tiempo? Pues esa madera ya se rompe, se cae, y eso sucede con nosotros. Si nosotros estamos clavados a esa situación, nos aferramos y repetimos una y otra vez esas heridas. Nos volvemos a la mente, las volvemos a recordar, nos vuelven a dañar, volvemos a señalar. Entonces, no puedes olvidar ni perdonar. Las llevas clavadas. Entonces, viene esa fuerza que puede hacer que estalle y entonces dañes a los demás. Se interioriza en ti y sueltas esa ira y acciones que no son agradables para Dios, son muy inútiles y no te llevan a nada. Y dice la palabra de Dios en Job 5:2, entregarse a la amargura y a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. A mí me sucedió cuando estaba joven, sufrí algo muy doloroso en el cual me deprimí demasiado y me dejé dominar por esos sentimientos, esa sensación que tenía de no perdonar a la persona que me hizo daño, y caí en un sillón acostada, no quería comer, no me aseaba, estaba deprimida. Eso me llevó a la muerte espiritual. No podía levantarme, no podía tener ese ánimo, pero pues Dios siempre estuvo ahí conmigo, porque mi hermano fue el que por parte de mi hermano, usó a mi hermano, y mi hermano fue el que me levantó y me sacó adelante y volví a tener esa vida. Pero a lo largo del tiempo, ¿qué sucede también cuando pasamos este tipo de situaciones? Dejamos entrar el temor. Y entonces el temor también puede ser un resultado de una experiencia traumática,
de falsas expectativas, de haber sido educado con una disciplina muy rígida. Incluso muchas veces tenemos una predisposición de lo que va a suceder. El temor es muy, muy, muy traicionero. Siempre nos consume el temor. No avanzamos y perdemos todas las oportunidades porque ese temor pierde el ánimo, pierdes el ánimo, pierdes la fortaleza, no emprendes, no avanzas. El amor es un tipo de cárcel, es tu misma predisposición e impones impidiendo llegar a ser el propósito de Dios. No te das cuenta del propósito de Dios que tiene en tu vida. Entonces llega a veces que no tienes miedo a subir al camión, a subir al transporte, tienes miedo a perder un trabajo, tienes miedo a no encontrar un trabajo, tienes miedo a no perdonar a tu mamá, a tu papá. Llevas tiempo minimizándola, atacándolo, diciéndole pues varias cosas que tú no estás de acuerdo, y entonces ese temor que estás metiendo a tu mamá, también a tu papá, a tu hijo, a tu hermano, esos temores hacen que esa persona no emprenda, se sienta desanimada, se sienta sin fuerza, sin valor. A mí me pasó, yo también fui muy minimizada de mucho tiempo, muchos años, y hasta la fecha llego a tener temores, pero ahora con esta palabra, pues ahora sí que Dios nos ministra a todos, no nada más a ustedes, a los oidores, sino también a los que estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, eso me llevó a entender muchas cosas, y dice la palabra de Dios en Juan 4:18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo, y el amor de Jesús expulsa al miedo. Yo me decía, como decía la hermanita en la mañana, hay cosas que yo no discernía, que yo no entendía de la palabra de Dios, que yo no sabía lo que quería decir, y yo decía lo mismo. ¿Qué tiene que ver el amor con el miedo que yo estoy sintiendo ahorita? ¿Qué tiene que ver el amor si el amor lo tengo, el amor? Dios sé que me ama, yo amo a Dios, pero mi temor no se quita. Entonces estuve investigando el qué es el amor y qué es lo que está queriéndome decir esta palabra. Dice que el amor es de Jesús. Al relacionarnos con el Padre, activamos el mecanismo que nos llega con este amor. Dios es un Dios vivo que podemos tener una relación personal a través de la oración. La oración es interactuar, la oración es hablar con Él, la oración es decirle cómo te sientes, qué te dañó, qué es lo que hizo que tú estuvieras así, que te diera fuerzas para hacer tal o cual cosa, que te pueda guiar hacia el camino que tú quieres ir, que puedas hacer, que no tengas miedo porque sabes que Él te va a dar ese trabajo, que Él te va a guiar a esos temores, que Él te va a sacar de lo más profundo, de lo más vil que te pudo haber metido. Entonces, cuando tú vives en el amor y en la fortaleza de Dios y pones esa mirada y te sumerges en su amor, corres a sus brazos y Él quita de tu corazón todo miedo y hace que hagas su voluntad, confiando y restaurando tu ser con su dulce voz. Verás que nunca te dejará y que su amor te alimenta todos los días, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que estés pasando, aún viendo a tu familia hundirte, aún viendo a tu familia están dañándose. Y tienes que sumergirte en el amor a pesar de esas aguas que se mueven, que te derriban, que te aplastan, que te dan en tu corazón. El amor soporta y vence todo cuanto ponemos en práctica, porque el amor de Dios es profundo. Suceden cosas maravillosas. Por eso dice que vence todo el temor. Otra de las circunstancias que vivimos es el ser aceptados. Y eso es que son aquellos que les es imposible agradar a otros. La presión de los amigos, de la familia, de la sociedad, incluso de los papás. Son guiados por el qué dirán, preocupándose porque qué dirán. Eso es un total fracaso, porque muchas veces no permites
Si es el papá, no permites que tu hijo tenga una vida productiva, una vida que puede desarrollar y ya está viviendo la vida del papá, no la vida del hijo. Dios nos hizo individuales, Dios nos hizo con un carácter diferente a cada uno. Igual sucede con los empleados, en el trabajo, con los amigos, que nos dejamos llevar por ciertas o cuales circunstancias que no entendemos, pero que hacemos. Y entonces nos lleva al fracaso y nos lleva a perder los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. En Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Nada es más importante que conocer de Dios y los propósitos que hay para tu vida, y que nada puede desconcentrarte del conocerlo, del saber sus propósitos que tiene para contigo. Son beneficios de Dios para una vida con propósito. Conocer tu propósito sin Dios no tiene sentido ni esperanza. En Isaías 49:4 nos dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Señor. Podemos sentirnos con esta situación de que en vano he trabajado, en vano he hecho esto, en vano he esforzado hacia las familias, el trabajo, hacia esto, hacia el otro, pero sabemos que la justicia de Dios está en sus manos y que Él va a hacer y nos va a dar esa recompensa que necesitamos por todo aquello que estamos haciendo. Amén. Muchos sin esperanza se quedaron ahí plasmados. Y uno de los que vivió esa falta de esperanza fue Job. Dice la palabra de Dios en 7:6-8. Mis días se acercaban a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telón. Recuerdo, Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie más podrá volver a verme. Pondrás en mis ojos, pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Entonces la tragedia de todo esto es vivir sin esperanza, sin tener una vida plena en la guianza de Dios. También dice Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, tener esperanza es el resultado de un propósito. Entonces, Dios quiere que vivamos de esa esperanza, no de las calamidades que nos sucedan, sino que vivir de la esperanza. Quizás pienses que Dios en la situación que te encuentres no lo va a lograr, no lo vas a lograr, pero Dios es un Dios posible, un Dios que lo puede hacer. Al que pueda hacer, dice la palabra de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Entonces, Dios va a orar en tu familia, en ti, en generaciones, no nada más en ti, sino en todo lo que te ha venido dañando. Dios repara, Dios limpia, Dios restaura, Dios cambia. Entonces podemos conocer el propósito y el amor de Dios. Entonces estamos nosotros simplificando cada una de nuestras vidas, porque Él define lo que haces o lo que dejas de hacer. Pues Dios te guía a la verdad para que su propósito en ti resplandezca y vivas de la vida eterna. Por cuántas cosas nos ha ungido y proclamando las buenas de Dios. Amén. Dios ya te conoce desde antes de que tú nacieras. Y Él hizo estas escrituras precisamente porque sabía que íbamos a pasar cada una de estas cosas. Él ya sabía que íbamos a tener este dolor, a sentirnos culpables, a tener temor, a sentirnos inseguros. Y entonces Dios por eso hizo esas escrituras, para que nosotros vivamos de las cosas de Dios y podamos nosotros estar leyendo la palabra de Dios, pues como un instructivo muy hermoso para guiar nuestra vida.
porque caerse no es el fracaso viene cuando te quedas donde has caído. Dios también sintió temor cuando Él cargó nuestras culpas, nuestras cargas, todo lo que Él sentía en Él, todo lo que Él iba caminando, interactuando. Por eso no hizo acepción de personas, porque Él sentía cada dolor de cada persona que iba sanando, curando, hablando. Entonces, Él tenía ese dolor desde antes de que naciéramos. Y dice la palabra de Dios en Romanos 15, 3, 4, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces la palabra de Dios aquí nos lo está diciendo, que Él hizo esas escrituras para que tengamos esperanza y podamos vivir libres de toda situación que ha cambiado nuestro ser. Es como una casa, vuelvo a la casa que está sucia, que no es limpiada, que está cerrada, oscura, con cortinas oscuras. Tú te estás también muriendo y apagando dentro de ella. Pero por eso eres casa de Dios. Porque Él habita y Él habitará Él en cuanto tú lo recibas, en cuanto tú lo busques, en cuanto Él esté para restaurar, limpiar, reparar, reanudar y cambiar todas situaciones que tú no has podido. Él lo hace, Él lo limpia, Él da la luz. Dicen Salmos 41 y 2, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, pues puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Entonces, si aquí ya nos está dando este salmista, esto que experimentó, esto que vivió, esta esperanza viva, que él se inclinó hacia Dios y Dios sabe que oyó su oído. Entonces, es algo muy importante saber de esto, porque Pablo también sufrió cada una de estas cosas y él nos comparte mucho, mucho, mucho de su experiencia, de su amor. Y en una de esas que él propagó, puso que que el imperio romano tuviera una vida enfocada. Ese era su secreto. Cuando tú enfocas tu mirada a las cosas de Dios, vienen cosas espectaculares, cosas grandes. Él mismo decía en Filipenses 3:13, cuando se los comentó, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está detrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Yo necesito ser esforzado, yo necesito enfocarme, yo necesito olvidar, perdonar, para que Dios empiece a limpiar, a trabajar, a renovar, a sanar. Entonces debemos literalmente esforzarnos y olvidar ciertos eventos de nuestras vidas que debemos de ser una prioridad y comenzar de nuevo, así como Dios borró y nueva cuenta. Dios es una prioridad en nuestras vidas. Y dice el último salmo, adoro al Señor porque Él me guía incluso en la noche, me orienta. Guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón estará lleno de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Amén. Los invito, vamos a tener una administración. Cierren sus ojos. Entréguenle al Señor cada una de las cosas que están cargando, que se sienten mal. Díganle al Señor que les dé la fuerza para perdonar, para tomar esa nueva vida. Cierren sus ojos, entren en el Espíritu Santo. Empiecen a derramar de su corazón hacia Dios todo eso que llevan cargando, toda esa situación que no los ha dejado libres. Hoy es momento de transformación, hoy es momento de tener ese cambio en nosotros y tomar las cosas de Dios. Para que no seamos desviados, para que no seamos movidos, para que vivamos de la gracia de Dios.
Habla con Él, llora si es necesario, entra en el Espíritu Santo de Dios. Él está ahorita pudiendo, escuchando cada una de tus palabras, de lo que te está dañando.